Hola y bienvenidos un día más a nuestro canal Catas entre Vinos. Sabemos que hemos estado un poco desaparecidos, pero nos han pasado muchas cosas, buenas y malas, pero volvemos aquí, así que no os olvidéis de suscribiros, de darle a like. ¿Y qué tenemos para hoy, José Antonio? Tenemos un vino de una bodega que ya hicimos en su día, un vino suyo, el Pago de Irache. Ahora tenemos el Roble de Irache 2017. Es una bodega conocida, amiga nuestra, muy conocida, que lleva, bueno, que es centenaria, ¿no? Y que hay que recordar que está a la vera o a la sombra del monasterio de Irache, que es una de los hitos del vino en Navarra, porque fue el de los primeros sitios. El monasterio de Irache se funda en el 800 y pico, y vienen los benedictinos de Cluny. Cluny está en la Borgoña, y entonces nos imaginamos que no solo, digo nos imaginamos porque tampoco tenemos documentación ni falta que hace, pero nos imaginamos que los monjes no solo traían libros de misa y rosarios, sino que también traían pues las formas de vida que ellos tenían en su monasterio de origen en Cluny, y traerían la agricultura, la viticultura, traían uvas y cosas así. Bueno, por eso también hay uvas que suelen decir, no, es que estas son francesas. Bueno, llevan aquí muchísimos años, ¿no? Hay que ver quién da carné de tiempo para que una cosa se considere tradicional, ¿no? Bueno, es una bodega, como digo, centenaria. Ha pasado por diferentes etapas, y en las últimas, pues en el siglo XX, pues fue comprada por el bodeguero que estaba entonces, que era la familia Santesteban, y recientemente ha sido adquirida, bueno, y se desarrolló durante mucho tiempo. Montaron cosas muy interesantes, como es la Fuente del Vino, como es el Museo del Vino que tienen un museo también con bodegas, con botellas. En la parte subterránea del museo tienen botellas antiquísimas, ¿no? Que las suelen cambiar de corcho cada cierto tiempo, precisamente para que el corcho no se pudra y estropee el vino, ¿no? Tiene la Fuente del Vino, es un icono del enoturismo en Navarra y en España, porque bueno, la gente puede con una webcam, puede saludar. Yo soy japonés y saludo a mi familia de Tokio o de Nagasaki, ¿no? Y entonces es una cosa que funciona muy bien. Ellos, ha habido digamos, un cambio de propiedad en el 2008. La familia que es propietaria de Pago de Cirsus compró la bodega y desarrolló una iniciativa nueva, toda una etapa nueva, ¿no? La verdad que había decaído mucho la bodega, había decaído los viñedos, y claro, han tenido que remodelar muchas cosas. Precisamente este roble, que es de 2017, ya es de la nueva ola, digamos, ¿no? Ya es elaboración completa del equipo actual de la bodega. A ver qué podemos decir más. Bueno, la bodega actual está hecha la bodega esa centenaria estaba lo que es el Museo del Vino, pero hay una bodega nueva que está hecha en los años, yo creo que en los años 70, que está hecha por Francisco Mangado, Pachi Mangado, un arquitecto muy reconocido en Navarra y a nivel mundial. Y bueno, pues tiene una sala de barricas, por ejemplo, con 10.000 barricas, pues muy interesante. Ellos también le llaman, bueno, como hacen casi todo el mundo, ¿no? Le llaman la Catedral del Vino, porque la verdad que es enorme, con unos arcos muy bonitos. Hace bastante tiempo ya, en el año 2007-2008, hicimos una iniciativa que la comandaba yo, que era hacer cine en las bodegas. Y hicimos en esta sala de barricas, se hizo una película. Era cuando existía la Ruta del Vino del Camino de Santiago, que yo gerenciaba, ¿no? Bueno, es una zona muy interesante. Tierra Estella es la zona una zona muy singular, tanto de los vinos de Navarra, que es una subzona propia, como en general, porque tienes la parte norte tienes Urbasa, que digamos que hace de frontis de los vientos y de las corrientes que vienen del Atlántico, y tiene un paso, digamos, hacia el Mediterráneo, hacia el Ebro, ¿no?
este vino Irache Roble está elaborado de tempranillo, así como hemos dicho que tienen muchos tipos de uvas, este es 100% tempranillo. Se cosechó la primera quincena de octubre de forma mecánica y lo que hicieron fue una fermentación previa a que el mosto fermentase, hicieron una maceración, perdón, previa a que el mosto fermentase de unas 72 horas en frío y luego ya pues siguieron el proceso, ¿no? De esa primera fermentación en depósitos de acero inoxidable con una temperatura controlada para luego hacer esa segunda fermentación maloláctica que realizaron en depósitos de hormigón tradicionales, de los que hemos visto y si hemos visitado bodegas de los que hemos solido ver. Y luego tiene una crianza en barrica, en barricas nuevas de roble americano y francés, una crianza de 6 meses. Y creo que pues al final todo esto le da como algo especial, ¿no? La categoría roble es una categoría que se ha impuesto en España, por ejemplo, completamente, y es, yo creo, bueno, yo tengo una teoría muy particular, yo creo que con el desarrollo del mercado, sobre todo comandando Estados Unidos, por supuesto, que siempre es la clave de la avanzadilla del marketing, yo creo que observaron que el grupo de compra de vino en Estados Unidos lo comandaban las mujeres, y las mujeres lo que querían eran vinos, sobre todo, muy afrutados y vinos que no perdieran la esencia de fruta que tenía la uva, ¿no? Entonces, bueno, crearon se ha desarrollado en todo el mundo, estas crianzas que antiguamente se llamaban media crianza, que son crianzas de un máximo de 4 o 5 meses, son crianzas cortas que permiten conservar toda la fruta y una parte pequeña de madera que le impregna. Yo creo que es una cosa muy interesante y que le agradecemos que se hayan hecho estas cosas, ¿no? Has comentado varios palabras que conviene, lo hemos hablado varias veces, pero conviene. Se ha hecho una maceración antes de la fermentación. ¿Por qué? Porque las pieles tienen las mayores cualidades de sabor, de aromas, etcétera, entonces, pues, y de color. Y entonces lo que se hace es extraer al mosto eso primero y después se fermenta. Y eso, de esa forma, pues controlan que el vino, en el fondo, el objetivo que es que el vino sea muy rico y tenga una muy buena calidad, ¿no? Y de esa forma se controla. Luego has hablado de la fermentación maloláctica. Cuando los vinos tintos, cuando tienen la fermentación alcohólica, pues si se quedara ahí, muchos de ellos tienen sabores verdes, sabores un poco desagradables a veces, ¿no? Sabores porque tienen ácido málico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la introducción de una bacteria a una determinada temperatura transforma el ácido málico en ácido láctico. Entonces, claro, la leche es mucho más amable en la boca y es mucho mejor. Por eso a veces, y además ha estado pasado por madera, por eso a veces la gente dice, coño, pues si tiene como sabor a tofe, a café con leche, tal. Claro, es que no es ningún añadido, es que tiene ácido láctico y tiene el tostado de la madera que tiene recuerdos a los torrefactos, ¿no? Entonces yo creo que por eso da ese tipo de cosas. Como decíamos que era de tempranillo, ¿no? Sí. Bien. El tempranillo es una uva muy asentada en toda esta zona de España, tanto en Rioja como en Navarra. Recientemente, muy conocida, sí. Sí, muy conocida. Recientemente en la Universidad precisamente de La Rioja pues siguen haciendo muchos estudios ampelográficos que se dice para ver el origen de las uvas y quién es su padre y quién es su madre, ¿no? La genealogía de las uvas, ¿no? Y sacaron el tempranillo. La uva Benedicto, el padre, es una uva que no es muy conocida, y la uva, el Albillo Blanco, que es una uva muy conocida en todo el centro de España y en el norte, y es un poco el matrimonio de esas dos uvas la que daban el origen al tempranillo. Bueno, es un vino del 2020. Entonces tenemos pues un ribete, lógicamente, pues tiene 2 años, tiene un ribete todavía muy poco evolucionado, vamos, nada evolucionado, colores púrpura, violáceos, casi azulados en algún caso, que eso indica
No indica si el vino es bueno o es malo, si está bien o está mal, indica que es joven. Eso es. Que es joven. La edad se puede ver inclinando la copa, viendo el ribete que tiene uno en la parte contraria a la vista, pues si cuanto más azules, por decirlo así, más joven, y cuanto más teja, más marrón, más evolucionado, más maduro, ¿no? Puede haber vinos marrones muy ricos, maduros muy ricos, y puede haber vinos muy jóvenes que no sean tan ricos. Sí, que no por fijarse en eso va a ser mejor. Pero es una cualidad que es interesante, saber lo que estamos bebiendo. Tú fíjate que está haciendo una lágrima fantástica en este... Bueno, eso es el grado el glicerol, el grado de alcohol que tiene, de glicerina que tiene este vino, ¿no? Y bueno, está bien el saberlo así. A copa parada, que se dice, lo leemos. Tiene cerezas, tiene grosellas, tiene... Es súper aromático, sí. Y si encima lo movemos un poco, que para la gente que se piensa que se le puede caer, simplemente apoyarlo en la mesa y hacer el mismo giro. Ya aquí salen regalices, salen cacaos tostados. Frutos rojos, ¿no? Frutos rojos sobre todo, pero frutos rojos como mermelada de frutos rojos, como compota de frutos rojos. No es simplemente coger una fresa verde ácida, ¿no? Bueno, roja, ¿no? Y en la boca, bueno, en el color se me olvidaba decir, si uno pone la mano para decir, oye, pues qué intensidad tiene o menos, que decimos en el lenguaje del vino, la capa, ¿no? Pues tiene una capa media considerable, media casi alta, ¿no? Es muy interesante pasarlo por toda la boca. Tiene astringencia en la entrada en la boca, pero es una astringencia que conforme yo voy hablando ahora, se está transformando en algo más, decimos, aterciopelado, y más carnoso sobre todo, ¿no? Agradable de tenerlo en la boca. Es mucho más agradable, tiene un paladar amable, tiene taninos golosos también, pero desde luego la fuerza de la fruta y de los recuerdos tostados de la madera pues están fantásticos, ¿no? Está muy bien ensamblada la madera, es madera nueva, o sea que fíjate que le ha pegado un viaje interesante, ¿no? Pero no pierde ese toque fruta. Y tiene un posgusto también duradero, ¿no? Se vuelve otra vez a salir el retronasal que decimos en el lenguaje del vino, vuelve a salir por la garganta, suele salir otra vez por la nariz y entonces se aprecian más aromas en ese sentido. Y en la que hablamos se nota, ¿eh? Sigue estando en la boca. Tiene 14 grados y medio. Tenemos la boca caliente y queda, bueno, pues la verdad que un vino muy rico. Muy rico. ¿Con qué lo acompañaríamos? Pues yo creo que un producto igual de nuestra zona, ¿no? Así, unas carnes buenas, tanto blancas como rojas incluso. Pero yo creo que también, claro, sí, pero también, por ejemplo, aunque la gente piense que no, a veces, ¿no? Las alcachofas, por ejemplo, una menestra que tenga alcachofas, que tenga espárrago, ahora las alcachofas están que te mueres de ricas, ¿no? Y los espárragos acaban de empezar. Si le añades un poquito más, que no sean simplemente cocidos, sino que le añades que sean pasados por una sartén o por una brasa o por un horno, pues ese amargor que da el tostado, pues es una cosa fantástica. Y con las alcachofas pasan igual, si las laminas las alcachofas y las pasas por el horno, pues te quedan fantásticas y este vino estaría muy bien. Unos chips de alcachofa, ¿no? Así como unos espárragos también. Y todo pues igual con nuestro aceite de oliva virgen extra, ¿no? Que tenemos mucho aquí, tanto arroniz. Este iría muy bien con la arroniz, por ejemplo, que es un aceite potente que llega a toda la franja media de Navarra, viene de Álava y llega hasta Aragón, y yo creo que es muy interesante, ¿no? Pimientos rellenos me vienen a la mente también. Sí. De bacalao, incluso de carne también. Por supuesto, por supuesto. Estaba mirando mis apuntes, ¿no? Y rellenos de carne, pero joder, ya de lujo, carne de caza. Sí. Si le metemos a los pimientos carne de caza, carne de liebre o de pato, pues sería fantástico. Un cordero en chilindrón, típico de la zona media y de la zona de Tierra Estella,
con pimientos choriceros que se hace, está muy rico con esto. Y por supuesto una chuleta de ternera de Navarra a la brasa, fantástico. Hay un postre muy tradicional en esta zona que es las tortas de chanchigorri. Chanchigorri se llama al tocino rojo que queda cuando tú cueces los tocinos, pues quedan unas como ternillas y entonces con eso pues se hace una torta con canela y tal que está fantástica. Y cualquier postre de chocolate con un porcentaje fuerte de chocolate, pues maravilloso, ¿no? Pues oye, vamos a brindar por este reencuentro, por todos los que nos llamáis, nos mandáis cosas, opiniones. Los que nos han echado de menos. Nos habéis echado de menos, los que nos criticáis. Por los que trabajan para esto, en el caso, por ejemplo, de Aris, que nos está no solo haciendo la grabación, sino que encima pues me regaña y me manda instrucciones, ¿no? Con el lenguaje mudo, ¿no? Está muy bien. Y luego por nosotros, que también nos lo merecemos, ¿no? Y porque el vino siga siendo una fuente de salud y de placer.